amigas, amigos, nos encontramos en un capítulo más de Sin Mujeres No Hay Desarrollo. Este espacio es para darle voz a las mujeres y hoy nos encontramos con Elizabeth Benítez, gran defensora de las mujeres en diferentes aspectos, y queremos, Elizabeth, que nos cuentes un poco de tu trayectoria, de lo que has hecho a lo largo de tu vida. Sabemos que es mucho y quisiéramos saber un poquito de todo eso que has hecho. Bienvenida. Muchas gracias, Liz. Pues sí, yo soy defensora de los derechos humanos de las mujeres, soy activista, soy feminista, soy madre. Dentro del desarrollo profesional que he tenido, pues hay mucho que contar, pero bueno, lo voy a reducir también por el tiempo. Me he enfocado a la implementación del sistema de justicia con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres, un trabajo bastante... ¿Eres abogada? Fuerte. Soy abogada, así es, soy abogada. Y pues he emprendido prácticamente junto con otras compañeras una lucha por hacer realidad la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aquí en Oaxaca. Es una tarea bastante fuerte porque aunque está en la ley y se habla de los derechos de las mujeres, pues esto dista mucho de la realidad. Y que hoy Oaxaca ocupa un lugar que nunca hubiésemos querido tener, que es el primer lugar en feminicidios. Así es, y ese primer lugar pues se debe a prácticamente una gran ausencia de prevención de las violencias. Desde hace ya muchos años, en la lucha que emprendimos las mujeres, no solo yo, muchas otras más que llevan muchos años, mucho más trabajando el activismo y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pues hicieron primero un gran intento por plasmar todos esos derechos de las mujeres en una ley, pero eso no ha bastado porque la realidad es otra, y cuando una mujer en situación de violencia acude ante una instancia de justicia, esta instancia de justicia pues no le da una respuesta que tendría que darle en el marco de la ley, en el marco de los tratados internacionales, y esto ha generado pues que las mujeres tengamos que luchar, generar movimiento para poder pues que se nos garantice un derecho que es un derecho fundamental como es el de vivir libres de violencia. Pero ni siquiera como empatía, incluso las mismas compañeras donde vemos que ocupan esos espacios dentro de las fiscalías del Poder Judicial, pues la reciben con un trato pues que no es el correcto. Así es, sí, la verdad es que dentro de la lucha por los derechos de las mujeres nos hemos encontrado, y eso no solamente se ha dicho en Oaxaca, sino a nivel mundial incluso, que el cuerpo de una mujer no es garantía. O sea, el hecho de que una mujer ocupe un espacio público no es una garantía de que va a ser sensible, que va a ser empática con las mujeres. Y de hecho, bueno, tú lo sabes mejor que yo, muchas mujeres que se han acercado contigo, pues te han dicho, no, en tal juzgado, en tal fiscalía, en tal espacio, la respuesta que yo encontré fue de criminalización, de sospecha, ¿no? Pero además que no se nos cree. Constantemente es a las mujeres que acudimos ante el sistema de justicia, no nos creen, ¿no? Y eso ha generado pues muchas reacciones. Sí, el típico, ¿cómo ibas vestida? Exacto. Tú lo provocaste. Exacto, así es. Y lo vemos muy claro, yo lo he dicho muchas veces dentro de todo este trabajo que se ha hecho y que queremos hacer visible el tema de la garantía de los derechos de las mujeres, lo hemos dicho una y otra vez, no es la misma respuesta que un fiscal cuando levanta una denuncia, por ejemplo, por un delito patrimonial como por el robo, que la forma en cómo levantan una denuncia con los delitos sexuales. En el delito de robo, un ministerio público, tú jamás vas a escuchar que un ministerio público le diga a una mujer, a una mujer o un hombre por un delito patrimonial, jamás le va a decir, oiga, pero ¿será que usted le quiso? No, habrá sido usted quien le acercó el celular, no habrá sido usted, o sea, no se duda de la palabra ni del consentimiento. Lo que no ocurre con los delitos sexuales, en las que constantemente se está exigiendo que las mujeres debieron haber resistido la agresión, pero además se duda del consentimiento, y eso la verdad es que ha generado mucha reacción por parte de las compañeras que han acudido y las defensoras, quienes constantemente estamos acompañando y denunciando esta situación que no puede continuar. Y eso, como bien lo decías, pues ha generado que muchas mujeres que están en situaciones de violencia o en riesgo, cuando acuden ante la fiscalía y no reciben una respuesta y están en un riesgo alto, pues ¿qué sucede? Que cuando regresan a casa las matan. Y eso es algo bastante delicado porque pues muchas de ellas acudieron al sistema de justicia y el sistema de justicia no les dio una respuesta favorable.
Así es, eso lo vemos constantemente. Y bueno, aprovechando, quisiera yo comentar también que pues derivado de eso, y como lo comentabas, muchas mujeres nos hemos estado reuniendo que son víctimas de diferentes tipos de violencia, violencia feminicida, víctimas de indirectas de ese tipo de violencia, violencia vicaria, abuso sexual. Tenemos infinidad de violencias que sufrimos las mujeres, y derivado de eso hemos hecho bastantes iniciativas que sabemos que van a beneficiar a las mujeres, y obviamente que es muy importante que sean escuchadas. Yo siempre lo he dicho, ninguna iniciativa va a salir de un diputado si no es a través de la sociedad civil o el que está directamente sufriendo cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de delito. Y bueno, quisiéramos saber, Elizabeth, cómo te has desenvuelto, ¿no? ¿En qué grupos? Bueno, a propósito de lo que decías del hecho de las iniciativas, yo quiero comentarlo, porque justo es algo que nosotras como defensoras reclamamos, y es desde una mirada del feminismo. Como si un hombre o una diputada o un diputado hace una iniciativa y la hace fuera de sin escuchar a las mujeres, sin escuchar a las activistas, sin escuchar a las defensoras, ¿no?, de lo que está realmente pasando, pues se queda en una iniciativa, en propuestas de escritorio que repiten el patrón, ¿no?, de las mujeres, nuestra voz no vale, ¿no? Tiene un fundamento en el feminismo y una crítica fuerte, porque a las mujeres nos han dicho constantemente que nuestra palabra no vale. Y entonces cuando se crean leyes, nos quieren educar, y si lo hacemos nos quieren disciplinar. Así es. O sea, es que si tú lo haces, si tú escuchas, entonces ya no se ve, ya te tienen que disciplinar, porque te tienes que regresar al statu quo, ¿no?, a lo que tiene que ser. Y entonces pues me parece que eso es un ejercicio importante que se trabaje. De hecho, muchas reformas han trabajado así, el aborto aquí en Oaxaca, muchas reformas que han nacido o que se han trabajado en conjunto con sociedad civil o con las víctimas, son reformas que de alguna forma pues son buenas reformas que sí están aterrizando a la realidad de lo que están viviendo las oaxaqueñas. Diferente a que se crea una ley de lo que yo pienso que una mujer necesita, y que se queda simplemente en esa visión patriarcal de, bueno, yo sé lo que ellas necesitan, ¿no? Yo le pongo voz a lo que yo creo que ellas quieren, y eso pues evidentemente está lejos de atender las necesidades de las mujeres. Por eso creo que, y a propósito de lo que me preguntas, por eso creo que el movimiento de las mujeres es muy importante en Oaxaca. O sea, que salgamos a manifestarnos es importante, porque lo hacemos por todas. O sea, yo salí a marchar, muchas compañeras salieron a marchar, lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. ¿Y eso por qué lo hacemos? Bueno, pues porque queremos dejar claro que hemos buscado otras medidas, otros mecanismos para que nuestros derechos se garanticen, pero no han funcionado. Se han hecho muchos otros mecanismos para que las mujeres tengan garantizados sus derechos y no funcionan, ¿no? Y entonces a través de los movimientos en los que se busca que se visibilice, como tú decías hace rato, en primer lugar en feminicidios. Incluso yo te escuchaba el 8 de marzo, y no solo decías el primer lugar en feminicidios, sino incluso decías 100% de impunidad en los feminicidios. Ese es un mensaje claro. Sí, y fíjate que este 8 de marzo vimos muchísimas mujeres más que el año pasado. Yo lo considero así, a lo mejor por el hartazgo de que no encuentran justicia por las víctimas, por lo mismo que ocupamos el primer lugar en feminicidios. Vemos que muchas mujeres se manifiestan en este momento. Pero yo quisiera pedirte que nos expliques, bueno, muchas mujeres igual y desconocemos, o muchas sí conocemos, ¿qué es el 8 de marzo? Porque luego llegan con tu rosita, sí, y te dicen, muchas felicidades por el Día de la Mujer, y dice uno, bueno, pero ¿qué hay que festejar? Si estamos viviendo un momento de violencia contra las mujeres que está desmedida esta violencia, y pues yo digo, o sea, qué ilógico que lleguen con una florecita o que te partan un pastel. Claro. El 8 de marzo significa lucha, un día de lucha para visibilizar las violencias y la situación desigualitaria que vivimos las mujeres. Dice por ahí una feminista, una autora, Rita Segato, que no solo vivimos un mundo desigual, sino un mundo de dueñidad, en el que ya la desigualdad ya quedó incluso muy por atrás, ¿no? Hay un mundo en el que las mujeres tenemos expropiado nuestra función reproductiva, nuestra función sexual, ¿no? Y esto, pues evidentemente nos obliga pues a que
días como el 8 de marzo visibilicemos toda esta situación que hemos padecido las mujeres. Y tiene una razón de ser. Yo hace rato que te decía, bueno, yo soy feminista, ¿y por qué lo digo? Porque es una posición política incluso. O sea, el feminismo, ya lo habíamos dialogado en algunos momentos, es teoría política, es decir que esa división política y social que existe en el mundo no es adecuada, no es correcta para las mujeres, porque nos coloca en una posición por debajo, de inferioridad por debajo del hombre. Las mujeres trabajamos más, las mujeres ganamos menos, las mujeres participamos menos en la vida política. Faltan 155 años para que las mujeres podamos estar en paridad en el ejercicio de la participación política. Entonces, es un día de lucha para visibilizar todas esas violencias que vivimos las mujeres, decía yo, no solo en México, sino a nivel mundial. Es un tema global, en realidad, el tema de la desigualdad y el tema de la violencia de las mujeres. Sí, es un problema que nos afecta a todas las mujeres y sabes que también nos ponen estereotipo de mujer, es la mujer indicada, esta es la mujer que por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, soy diputada, pero pues a veces tenemos ciertas limitaciones, no alcanzamos el nivel que deberíamos de tener porque pues sí tenemos muchas limitaciones y bueno, ¿qué sería? ¿Qué tenemos que hacer las mujeres? En mi caso, yo ya soy diputada, hay muchas mujeres que quieren alcanzar esos espacios de poder, hay muchas mujeres que tienen otras pretensiones, pero los hombres, la verdad es que no queremos que odien a los hombres ni queremos nada, queremos una igualdad, pero sí queremos que estar ilustradas, decir, ¿sabes por qué el feminismo es esto, el feminismo es el otro y por qué no? O sea, que estemos nosotras con los conocimientos para que tampoco nos confundamos, porque lo vimos en la marcha del 8 de marzo, muchas mujeres salieron a marchar y hubo algunos daños, ¿no?, que se fueron ocasionando y muchas pues solo van a marchar, ¿no? Pero ¿por qué tendríamos que hacerlo? ¿Cuál sería lo ideal? Porque si estuviéramos igual en una igualdad, pues no saldríamos a marchar. Pero sí tenemos, bueno, yo considero tenemos que manifestarnos. ¿Y cómo es lo ideal? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Bueno, es una pregunta bastante complicada, yo creo que es importante eso que decís. Bueno, todas las cosas que dijiste son bien importantes. Una de ellas es el hecho de que el feminismo no es odiar a los hombres. Creo que eso es algo que debemos dejarlo como muy sentado, ¿no? Visibilizarlo. El feminismo no es eso. El feminismo lo que busca es que algunos hombres o que los hombres identifiquen que viven en una posición de privilegio y que renuncien a esos privilegios. Tú lo decías hace rato, yo soy diputada, ¿no? Tú eres diputada, pero también es cierto que aun cuando llegas a puestos de poder, a veces no puedes ejercerlo como lo pueden hacer tus pares hombres. Se ponen estigmas, por ejemplo, a las mujeres. Hay estudios tipo internacional en donde dejan claro la violencia que viven las mujeres diputadas, por ejemplo, particularmente al momento de querer ejercer, o sea, la violencia, digamos que la reacción, que es la violencia, lo que hace es que cuando una mujer diputada, por ejemplo, y es activista por los derechos humanos, genera una reacción. ¿Por qué? Porque está atentando contra el sistema. Y esa afectación que puede ir hacia el sistema, que pone en privilegio a cierto grupo, ¿no?, de personas, hombres en particular, pues genera, digamos, esa reacción machista, misógina, de no, pues es que yo he visto en algunos otros congresos, por ejemplo, que le dicen, pues vete, estás mejor si vas a lavar, o vete a planchar, ¿no? Por ejemplo, cuando llega, no recuerdo si fue Margaret Thatcher, que no es un buen ejemplo de feminismo, pero yo quiero hacer el ejemplo. No es cierto, no fue Margaret Thatcher, fue otra autora, diputada, pero que llega al Congreso y no era la primera diputada, y cuando llega al Congreso, en la parte donde le toca a ella su espacio para poder despachar, está en burro de planchar. Donde era la única mujer, ¿no? Entonces, justo es eso, es una reacción la violencia, y la violencia política es algo bastante grave, porque nos manda el mensaje, en el caso de la violencia política, manda un mensaje no solo a quienes tienen el cargo político, sino manda un mensaje, como bien lo decías hace rato, a todas las demás mujeres que aspiran. Por ejemplo, pueden decir lo que te pasó en la central, por supuesto lo sé, ¿no? Lo que te pasó en la central, van a decir, si a ella le pasó, si a ella que es Liz Arroyo le pasó, a mí que soy una mujer del común, que quiero llegar a la sociedad civil, ¿sí? ¿Qué me puede esperar a mí? Si ella que tiene el cargo de diputada le pasó, a mí, ¿qué me puede esperar? Y entonces se genera un mensaje
bastante fuerte a las mujeres que quieren participar y sobre todo yo diría a las niñas. Un mensaje fuerte a las niñas. Que ahí es donde empiezan. Fíjate que fuimos a un recorrido, justamente porque nos comentaron de un abuso, ¿no? Y violencia que está sufriendo X niña, y nos decían, pues tratamos de acercarnos, y su hermanito, que yo escasos 5 o 6 años le calculo, y le dice a su hermanita, cuidado y hablas. Entonces esas conductas las vemos desde los niños muy pequeños ejerciendo ya una violencia con su hermanita, pero imagínate la violencia que vive esos pequeños, porque la ejerce el más mayor, ¿no? La persona que es su tutor, digamos, que tiene el poder para hacerlo. Exactamente, entonces, o sea, ahí es donde vemos un claro ejemplo donde desde pequeños se está ejerciendo el poder, el niño con la niña, y pues el señor adulto sobre los niños y sobre su propia madre, ¿no? Entonces es una conducta que se repite desde muy pequeños, pero ¿cómo atender esa situación, ¿no? O sea, cómo enseñar. Yo siempre he dicho que hay que visibilizarlo, hay que decirles que no es lo correcto, a veces, no sé si sea lo correcto, tú por favor ayúdame, que hay que reeducar a la sociedad, porque tenemos un grave problema. Y esto termina en el peor, las peores de las violencias, que es el feminicidio. Esta niña ya está sufriendo de todos los tipos de violencia, y nos encontramos que la violencia también, y bueno, está el estudio que la violencia sexual hacia niñas y niños en un 70% se lleva a cabo en tu hogar, en tu casa. O sea, no estás libre de violencia en tu casa, y mucho menos en la calle, ¿no? Y en la escuela, pues, y el 8 de marzo vimos cuántas protestas de escuelas, bachilleratos, secundarias se manifestaron por el tema de la violencia que sufren las niñas que van a ese tipo de escuelas, e incluso privadas, no quedan fuera, ¿no? O sea, todos. Entonces sí tenemos... Considero que hemos tenido un avance, pero tú también, por favor, ahí coméntanos qué es lo que piensas. Hemos tenido un avance, hemos visto que hay más manifestación de las mujeres, pero ¿qué más tenemos que hacer? O sea, visibilizarla. Por nuestra parte, en mi caso, yo trato de verdad de legislar. Mi agenda va más dirigida hacia las mujeres, las niñas y los niños. Obviamente que tenemos muchos problemas en Oaxaca, pero sí tenemos un sector vulnerable que para mí considero son las mujeres, las niñas y los niños, y lo vemos aquí en nuestra ciudad, y lo vemos con todos los casos que nos llegan al Congreso, porque son miles de casos que nos llegan y que tenemos que darle la atención y que tenemos que estar muy pendientes de cada caso. Entonces, ¿cómo hacer más visible esto? Hay que ir a las escuelas, hay que atender, hay que platicar con los padres de familia. ¿Qué hay que hacer? Es un trabajo bastante serio que tiene que realizarse, porque las leyes están, o sea, tú ves la ley estatal de acceso y están reconocidas los ámbitos de la violencia. Ves que haya violencia en el ámbito familiar, en el ámbito, como decías, escolar, en el ámbito institucional, cuando uno se acude a la instancia y no hay respuesta, en el ámbito laboral, en los distintos espacios. O sea, las mujeres vivimos violencia en todos los espacios, ¿no? Y hubo la necesidad de poder identificar y visibilizar cada uno de los espacios. Hay violencias que no tienen nombre todavía. Exacto, como lo fue el tema de violencia vicaria, que apenas se reconoció, no tiene como un mes más o menos que se reconoció. Entonces, ¿por qué? Porque la violencia no es estática, la violencia va avanzando, ¿no? O sea, la violencia se transforma en cada una de las, o sea, va avanzando y no es estática. Pero justo esto que decíamos, está en la ley, pero muchas veces la ley no se aplica. O sea, la ley, creo que tenemos de las leyes más avanzadas, en el caso de la ley estatal de acceso, leyes avanzadas que buscan visibilizar, que establecen que se tienen que hacer acciones, pero gran parte del trabajo que se tiene que hacer, sí es cierto, es atenderla, o sea, es atenderla, hacer visible, como decías, pero no solo a través de campañas. Yo normalmente he visto, y creo que muchas de las compañeras de las organizaciones de la sociedad civil y colectivas y defensoras hemos señalado que el tema, por ejemplo, de las campañas, pues son buenas, pero solamente es una forma. Lo que se tiene que hacer es un trabajo de transformación completa. Tú lo decías ahorita, ¿dónde tenemos que ir? Pues con las niñas y niños. Esta violencia que estamos viendo actualmente, de la violencia feminicida, es resultado de lo que ocurrió hace muchos años, que no se hizo prevención.
no se acudió a las escuelas, no se trabajó con los maestros y maestras, porque se pueden generar programas con niñas y niños, pero ¿qué pasa con quienes están formando a las niñas y niños? Ellos mismos están reproduciendo constantemente la violencia y la discriminación. Te pongo un ejemplo. Yo tengo una hija de 9 años, y yo siempre la pongo de ejemplos de hace muchos años porque yo la he educado en el feminismo y ha sido bien complicada, y lo comentábamos con alguna compañera hace unos días. También me pasó. O sea, yo constantemente le decía a mi hija, se llama Mariana, de nombrarla, niña. Y cuando mi hija empezó a tener conciencia de que pues tenía que nombrarla, veía jardín de niños, yo la llevo en jardín de niños, y a mí me preguntaba, ¿pero por qué dice niños? Y le pasó, o sea, pero porque lo que no se nombra no existe, o sea, claro. Eso es más que obvio. Sí, tenía que ser niñas y niños. Exacto, porque ella ya estaba entendiendo que era importante su palabra y visibilizarla. Y en una ocasión, o sea, a mí me dio mucho coraje, porque en una ocasión ella, creo que había junta, y ella me dice que dijeron los maestros y las maestras que los niños salieran a jugar. Y mi hija no salió a jugar, se quedó en el salón de clases sentada esperando, y me dijo que no comió. Y cuando me dice eso, dije, ¿pero por qué? Porque la maestra dijo, niños salgan a jugar. Y entonces yo soy niña, yo no puedo ir a jugar. Y entonces es que no, cositas como esas. Entonces es una lucha constante, porque tú estás trabajando un proceso con ellas, no en mi caso, y lo he hecho muchas veces, lo he hecho desde hace muchos años, un proceso con ellas, y llegas, y la escuela que sigue reproduciendo estos estereotipos y discriminaciones, pues todo el trabajo que tú avanzas un paso y te la regresan 4. Así es, ¿no? Lo confunden a las niñas y a los niños. Exacto, y entonces desde ahí son mensajes tan claros en los que le estamos diciendo que ellas están incluidas en el sujeto único, universal, que es un niño, para ellas, ¿no? Desde el ámbito de la niñez. O sea, el niño es el referente, ellas no. Y se sienten invisibilizadas. O sea, claro. Hasta ahorita mi hija todavía sigue con algunos conflictos, ¿no? Todavía lo sigue. Una compañera en un momento me dijo, es que te va a salir muy cara la terapia. Pues sí, ¿por qué? Porque ella constantemente está escuchando cosas que no la incluyen. Que no la incluyen. Y aunque pareciera para otras personas que ya tenemos naturalizada y normalizada esta parte de estar consideradas en el masculino, dentro de este enfoque androcéntrico, pero para ella no. Y entonces constantemente está con esa lucha. Por eso, ¿qué hacer? Creo que es el tema de la prevención, el trabajo en las escuelas con niñas y niños. Es poco, lo que he visto es que se trabaje con niñas y niños. El tema, por ejemplo, en la educación sexual. Es importante, ¿cómo voy yo a prevenir la violencia sexual si no estoy permitiendo que a mis hijas e hijos les estén dando educación sexual? O sea, ¿cómo mi hija y mi hijo va a identificar que la toquen no es correcto, y que es una zona privada, personal, que nadie debe tocar? ¿Cómo lo vas a ver? Si constantemente le están diciendo que eso es malo, que los nombres malo. Así es. Por ejemplo, los programas de embarazo en adolescentes, de los programas que existen, pues empiezan a trabajar cuando ya están en adolescentes, y de manera muy tímida en algunas edades, como entre 10 a 14 años. Hace tiempo hice con unas compañeras una pequeña investigación que seguramente lo están viendo, pero con esas compañeras hicimos este análisis de estos programas y decíamos, qué error. Porque a los 10 años, las niñas y niños, por supuesto que ya pasaron un proceso en la escuela. Y deben, desde los 4 años, identificar, ¿no?, que hay partes que son solamente de ellas y de ellos, y que nadie puede tocar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo atacar este tema? Pues hay que trabajar con niñas y niños desde las edades tempranas. Si ahorita no trabajamos con las niñas y niños, vamos a ver una violencia todavía más incrementada en algunos años, porque esas niñas y niños, y sobre todo esas niñas, como decías ahorita de la niña, va a entender que lo normal es la violencia. Así es, lo normaliza, se normaliza. Así es, y que no hay otra forma de vida. Y entonces, dentro de toda esta parte social y control social que hay hacia las adolescentes, ella va a entender, desde el enfoque del amor romántico, que debe tener una pareja, y que esa pareja además le debe de pegar, porque es lo normal. Entonces, no, pues es lo que menos queremos con nuestros niños, ¿no? Pero aparte, tocando ese tema, fíjate que vemos en Oaxaca este problema ya es un problema de salud, porque niñas de 10 años, de 11 años están pariendo ahorita. El hospital Aurelio Valdivieso tiene un problema donde la atención que más requiere la ciudadanía
es embarazos en menores de edad. Entonces, ahí, acuérdense que, bueno, aquí nos vamos a salir un poquito porque es otro tema que es muy largo, pero que las niñas y los niños también deben de saber que en Oaxaca nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos, que es seguro, que es gratuito, y pues que Oaxaca tiene esa, como tú decías, tenemos un avance en la legislación y aquí en Oaxaca está legislado ese tema, está superado, pero hay que llevarlo a las escuelas, que es donde más se ve, y tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas y que esto no sea un problema, porque también tenemos un grado de muerte infantil, porque una niña no puede desarrollar a un ser humano dentro cuando ni ella se desarrolla todavía. Y bueno, se continúa. Sí, pues es eso, o sea, es un embarazo forzado, eso es tortura. De hecho, dentro de todas las recomendaciones internacionales que hayan dejado cuenta, ¿no? Lo que no han hecho es visibilizar que forzar a una mujer, niña, incluso adulta, es tortura. Forzarla a tener a un producto que no quiere, a un ser que no quiere, es tortura. Dice Rita Segato, es una violación de Estado, dice. O sea, el Estado está decidiendo sobre tu cuerpo, ¿no? Y constantemente está diciendo que tú no decides, que decide él, ¿no? ¿Y qué pasa cuando decide el Estado? Esa niña o niño seguramente va a terminar víctima de violencia. Entonces, creo que es importante que se establezcan políticas integrales y que se visibilice y se identifique cómo se da la violencia en las distintas etapas. Por ejemplo, tú decías el tema de los feminicidios. Casi nadie, creo que, bueno, en tu caso lo hablaste con las mamás víctimas de feminicidio, donde te hablaban el tema de las niñas y niños en situación de orfandad, pero a todos mundo se le ha olvidado el tema de niñas y niños en situación de orfandad. Niñas y niños, hijos de personas desaparecidas, ¿quién se ocupa de ellos? Y estas niñas y niños, por ejemplo, en el caso de la violencia feminicida, las hijas e hijos, pues nadie se ocupa y hay que ocuparse. ¿Por qué? Porque esos niños, sobre todo si el feminicida es el padre, esos niños van a entender que lo normal es que el padre haya matado a la madre. Y si no hay acciones ahí dirigidas a atender la situación que viven los niños en situación de orfandad, seguramente, y eso podría decir lo que es un futuro feminicida, ¿no? ¿Por qué? Porque entendió que era normal, pero además, si no pasa nada. Ajá. O sea, el mensaje claro es, no pasa nada. Exacto, te pueden matar, ¿no? Y pueden matar a tu mamá, tu papá puede matar a tu mamá y no pasa nada. Y ese mensaje es bastante fuerte para los hijos e hijas, ¿no? Desde la parte, y por eso se insiste y se ha insistido mucho. Yo con un grupo de madres víctimas indirectas de feminicidio que yo acompaño desde hace muchos años, justo hacíamos, hemos reclamado eso, ¿no? De hecho, es lo que reclaman, o sea, madres, abuelas que en este caso se quedan al cuidado de niños muy pequeños cuando ya ellas ya no están en edad para poder educar y pues darle todos los cuidados que requiere un niño. Y a veces no es uno, a veces son varios niños que quedan en orfandad, y obviamente en eso también hay que, en eso hay que trabajar, para mí considero que debemos de darle todas las facilidades a esas familias, porque aparte son familias que tienen muchas necesidades, porque, o sea, no es lo mismo la violencia en una esfera de poder adquisitivo que de una familia que pues es de muy bajos recursos, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer más trabajo. Son temas muy amplios, obviamente, quisiéramos continuar y avanzar más, ¿no? Dar más explicaciones, que ojalá nos puedas acompañar en otro momento, Elizabeth, para pues hablarnos de todos los temas con tu experiencia que has tenido, y obviamente para darle voz a las que no pueden venir. Ya este programa y este espacio es para todas las compañeras, amigas que quieran participar, porque a veces nos limitamos, nada más mi amiga, mi esto, mi el otro, y no, aquí es espacio para todas, ¿no? Lo que queramos decir, hay que expresarlo, hay que decirlo, y ojalá nos puedan seguir acompañando en estos espacios para que pues podamos darle más información a las mujeres, a las niñas, a los niños, y que pues lleguen a un desarrollo pues en igualdad. Es lo que buscamos y que quisiéramos todos, ¿no? Y pues muchas gracias a todos los que nos siguen. Elizabeth, muchas gracias por este valioso momento que nos dice, y que pues obviamente hemos llegar y pues con tu compañía. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias a todas las mujeres que hoy nos ven, hombres, niñas y niños. Síganos en nuestras redes sociales, y vamos a estar haciendo este tipo de actividades. Ojalá las que quieran participar pues escríbanos, mándenos su información, y pues démosle voz a todas las que no han sido escuchadas. Muchas gracias.